licenciado Conrado Laigle, director de la Asociación Civil de Estudios Populares ACEP, consultor en desarrollo sustentable, que ya está en comunicación con nosotros. Licenciado Marcos Marcelo Pereira lo saluda y ya lo dejo en contacto con María Herminia Grande para seguir charlando en esta mañana del ET3. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Marco. Muchísimas gracias por la invitación y a disposición. Bueno, muy bien. No sé, María, si arrancamos acá por... Estoy. Ahí Acá estás. Bueno, ¿qué tal, Conrado? Buen día. Gracias por atendernos como siempre. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, empezamos el año y hay como una dispersión de intereses y realidades. ¿Cuál es el análisis desde el punto de vista, de tu expertise que estás viendo primero y principal en nuestra querida Argentina? Bueno, yo creo que hay en Argentina, y no de ahora, de hace muchísimos años, hay un gravísimo problema dirigencial. Yo tengo, gracias a Dios, como muchos, ¿no? Muchos amigos en el extranjero. Y cada vez que viene dice, ay, ustedes los argentinos son divinos, son lindos, son inteligentes, son simpáticos, todas las virtudes que a uno se le puede ocurrir. Pero colectivamente son un desastre. Y eso no es de ayer que me lo dicen, desde hace muchísimo tiempo que yo vengo escuchando comentarios del estilo, y en lo cual en general coincido. Pero el problema, insisto, no es de los argentinos. Para mi gusto, es muy discutible, por supuesto, como toda opinión personal, nosotros tenemos un gravísimo problema dirigencial. Tenemos una dirigencia que ha perdido el rumbo, que se fija solamente en sus intereses personales o de grupo. Iba a decir banda, pero bueno, en algunos casos aplica, pero digamos, de su grupo partidario. Y hay un divorcio enorme entre dirigencia y dirigido. Se supone que la política es el arte de resolverle los problemas a la gente. Y yo quisiera saber en los últimos años quién le ha resuelto algo a algún argentino en este país. Entonces, por supuesto, insisto, esto es discutible, lo podemos conversar y demás, pero yo creo que en tanto sigamos en esta postura de confrontar con el otro, no buscar consenso, por ejemplo, para mí, la falta de búsqueda de consenso es un hecho gravísimo en Argentina. Yo creo que en Argentina no sería tan difícil ponerse de acuerdo en 5, 10, 15 puntos, como muchísimo, ojalá fuera tanto, en los cuales todos los argentinos estuviéramos de acuerdo que eso hay que hacerlo, no importa quién esté en el poder. Conrado, vos escribiste sí. hace muchísimos años, casi visionariamente, que el problema era la grieta, ¿no? Es decir, el no poder tener la aptitud de escuchar al otro para coincidir en algo. Claro, porque por ejemplo acá ni siquiera se admite, primero, la posibilidad de que el otro tenga razón, y segundo, que el otro sea brillante, porque que el otro sea del otro bando, por así decirlo, no significa que sea o un tonto o al que hay que permanentemente disminuir, vilipendiar y demás. Bueno, nosotros nos hemos hecho expertos en ese tipo de prácticas. Yo creo que en algún momento en Argentina, insisto, tiene que venir por el lado de jóvenes dirigentes que salgan de esta mecánica tan perversa en la cual hemos entrado hace ya varios años y que no nos sirve, los hechos están a la vista, no nos sirve a nadie. Así que bueno, veremos qué sucede en los próximos años. Además con los problemas que se nos vienen, ¿no? Porque María, quería agregar a propósito de la grieta, hay un título de perfil hoy que dice "Se agrieta todo". Sí, es muy duro ese título. Bueno, habla de la postergación de la reunión del fondo, los cortocircuitos internos en las dos coaliciones más grandes, ¿no? Pero bueno, un poco para ir en el sentido de nuestro entrevistado, este titular que aparece que bueno, confirma, bueno, lo que no todos no queremos, no, obviamente que nos juntemos y se pueda ir a un consenso, pero bueno, quedó demostrado el otro día de que es muy difícil, ¿no? Con esta reunión a la que vos hacías referencia, María, en el inicio de la no concurrencia de los gobernadores de la oposición, que bueno, cada uno ve su foto y la foto sería la general que nos una para de una vez por todas ir para adelante, ¿no? Claro, pero perdona, pero yo lo que creo es que el problema es ese, cada uno solamente ve
su visión y no se pone en lugar de otro. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una mayoría, pero también admitir que hay otras personas que piensan distinto y que tienen derechos. Eso en Argentina se ha dejado, yo lo veo, afortunadamente viajo mucho, y lo veo con gran felicidad en muchos países, incluso cercanos, donde el respeto por el Uruguay, por ejemplo, ¿no? Donde el respeto por el otro es impresionante. Bueno, y yo sigo, Conrado, como vos, que además creo que asesorás también en Chile, sigo con interés ese proceso porque inicialmente, bueno, nos conmovió a todos, ¿no? Cómo se produjo, cómo se plantó, hubo muertos, hubo agresiones múltiples, y después desembocó en una elección, en un cambio de su constitución, que no lo habían logrado los partidos o las coaliciones más fuertes post-Pinochet, y un presidente joven, ¿no? Que yo decía, qué bueno, aquí en Argentina en general, siempre me gusta no masificar, pero en general los jóvenes que pueden piensan en que su destino es Ezeiza. En Chile pensaron que su destino era la presidencia. Sí, es una enorme diferencia. Bueno, pero lo que pasa es que yo lo que siento es que en Chile los jóvenes tomaron lo que Perón llamaba el bastón de mariscal, es decir, bueno, esto si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie. Claro. Y acá creo que los jóvenes tienen la sensación de que no los van a dejar. Entonces optan por irse, cosa que me parece lamentable, la cantidad de hijos de amigos míos que se están yendo del país. Gente brillante, chicos con enorme capacidad, con muy buena formación y demás. Es una lástima que el país pierda gente tan valiosa. Y en Chile pasó esto que tú dices. Tiene que ver con la educación, perdón, Conrado. Eso también tiene que ver con la educación y los valores con los cuales formamos a nuestros hijos, ¿no? Sí, yo estoy muy enojado con esta época que vivimos. Lamentablemente no me gusta vivir enojado, pero digamos, en la que el Dios hoy es el dinero. Entonces todo el culto es al Dios dinero. Entonces, en función de eso, se ama, se mata, se hace política, todo gira alrededor del dinero. El otro día tú y yo hablábamos de Samir Ahmed, que es este personaje que apareció en los medios últimamente, porque es un indio que en los años 70 desarrolló el algoritmo por el cual hoy podemos ver streaming, es decir, imágenes, audios y videos por internet, y el tipo no lo patentó, porque en el año 74, cuando él hacía estas cosas, él lo dice en una entrevista, en aquella época, en la academia, el dinero no era un valor, el valor era el prestigio. Claro. Entonces, era mucho más importante publicar en una revista prestigiosa que una patente. Claro, las patentes de Salk y Sabino, lo sabe perfectamente, la donaron al mundo. Por supuesto. Y anda a pedirle hoy a los laboratorios de hoy que están haciendo estos desarrollos que donen sus patentes no digo a todo el mundo, al que lo pueda pagar, que lo pague, pero a África, por ejemplo, o a esos lugares donde sabemos que no tienen capacidad. ¿Podés contarnos la experiencia que fue un poco el desencadenante el otro día de esta conversación tan linda, ¿no? De Samir Ahmed? ¿Podés contarnos de lo pusiste? Bueno, un grupo amigo tuyo que hizo un video, ¿no? Está casado este indio con una tucumana. Contanos. Exactamente. Él está, digamos, en aquellos años, en los años 70, él se fue a estudiar de India, que tenía 2 doctorados. En India hay gente de un nivel altísimo, sobre todo en matemática y computación, desde hace muchos años, ¿sabe? Él se fue a Estados Unidos, a la Universidad de Nuevo México, que está en el sur, y allí coincidió con una argentina que se llama Esther Parente, que es una tucumana. Se conocieron, se enamoraron, tuvieron creo que un solo hijo, y creo que están ahora, en este momento en Tucumán, solamente porque los agarró la pandemia, pues entiendo que están viviendo más en Estados Unidos que acá, pero van y vienen, ya tienen su familia acá. Entonces, vienen. Es una historia muy linda, digamos. Hay una serie, no sé si todo el mundo la habrá visto, pero digamos, la habrá sentido nombrar, se llama This Is Us, o Así Somos, o Así es la Vida, una cosa por el estilo, se llama. Que en un capítulo hay una familia que tiene 2
mujeres de su familia teniendo labores de parto al mismo tiempo. Y los abuelos que estaban lejos y con la pandemia y demás, seguían todo por Zoom, por Facebook, por WhatsApp. Y simultáneamente a eso, mientras ellos veían en vivo los partos, las calmaban a las chicas y demás, mostraba la historia de cómo se había hecho posible que esa familia se mantuviera conectada a través de imágenes y audio en vivo, cosa que hace 30 años atrás eso era impensable, era ciencia ficción. Y muestran cómo este hombre, con el apoyo de esta mujer, porque este hombre vivió, no sé, 10 años de su vida encerrado, sí. Corriendo detrás de este algoritmo, que es lo que es en última instancia, y cómo esta mujer lo sostuvo. Es más, recuerdo muy bien en la serie que la única pregunta que le hace es: explícame como a un chico de 4 años, como a tu hijo, para poder entender por qué te voy a perdonar que llegues tan tarde todos los días. Claro, una cosa por el estilo. Claro. Me pareció maravilloso. La verdad que es una historia de vida. Vamos a contarles a la gente, a nuestros oyentes, que él tuvo una explicación lindísima, porque él le dice, bueno, viste que nosotros le mandamos fotos de, no me acuerdo cómo se llamaba el hijo, a tus padres, claro, en Argentina. Sí. Y demora mucho. Bueno, yo lo que estoy tratando, por eso llego tarde, es que no solo podamos al instante, aquí y ahora, mandarle una foto a tus padres, sino que también puedan vernos, hablar en este momento. Y ella le puso una cara extraordinaria, ¿no? Le dijo, ¿qué estás haciendo? Bueno, entonces te banco, algo así, ¿no? Sí, algo así. Me pareció maravilloso como pareja, primero el buen trato que sobre todo la actitud de ella, de acompañarlo, digamos, en algo que era una quimera, porque en realidad él no sabía si iba a lograrlo, y lo logró. Y te digo, él no pensó en el dinero, era el año 74. Claro. En esa época éramos nosotros unos pequeños jóvenes muy idealistas y no se hablaba. Yo me acuerdo, por ejemplo, en nuestras cenas o mesas de café y demás, se hablaba de política, se hablaba de música, hablamos de cualquier cosa, pero no de dinero. Claro. Y hoy en día, fíjate cómo está la sociedad, es de lo único que se habla. Conrado, a propósito de, bueno, vos creo que seguís siendo, ¿no? Prestás tu asesoramiento a la Comunidad Económica Europea y demás. La pandemia, ¿qué es las dos lecturas que haces desde la mirada del desarrollo sustentable? ¿Qué ha dejado, qué no? Bueno, la pandemia... digamos, lo que ha producido, por un lado, es un gran, enorme perjuicio económico por las cuarentenas. Las cuarentenas han interrumpido las cadenas de comercio entre casi todo el mundo, y ponerlas en marcha va a llevar un tiempo, no tengo idea cuánto, pero muy largo. Yo creo que además del tema económico, la pandemia ha dejado, y todavía no somos ni muy conscientes ni lo estamos palpando todavía, pero yo creo que a la larga la conclusión que lo más grave que va a producir la pandemia son problemas de salud mental. Mira. Yo creo que va a quedar mucha gente. Yo te digo, yo tengo amigas, por ejemplo, que no salen. Si van al supermercado, van como si fuera un astronauta. Vuelven y cada paquetito, cada cosita la bañan en aceite más. Digo, pero ¿por qué haces eso? Si eso no contagia más. No, pero, a ver, ¿qué es lo que está atrás de eso? Es el miedo. Yo creo que, y eso tiene mucho que ver el poder, ¿no? Yo creo que le han metido demasiado. Yo soy muy optimista, en todo sentido. Yo creo que la humanidad va bien, con sus avances y retrocesos, con sus dificultades y demás, pero yo creo que va bien. El tema es que si te meten miedo y a vos te da miedo salir, bueno, pero después las consecuencias de quedarte encerrado en tu casa 2 años, no creo que sean gratis. Yo creo que estamos hablando de aquí en el mundo. En el mundo, sí. En el mundo, sí. En el mundo donde y aquí también, sí, ahí yo estoy tomando contacto permanentemente con secretarios de salud de municipios muy cercanos a la ciudad de Buenos Aires, del conurbano. Y me cuentan, digamos, me confirman y sobre todo me confirman esto en niños pequeños de familias vulnerables. Así que cuando tenga más información, si querés, podemos llegar a seguro que sí. Conrado, simplemente recolectando información ahora, pero me preocupa porque
esas son secuelas que después en el largo plazo habría que ver cómo tratarlas para que no incidan, digamos, en la cuestión. Que ya siempre hablamos de la cuestión socioambiental con mi amigo Mauricio Lisa, es decir, porque todo el mundo cuando habla de ambiente, que vos sabés que es una de mis especialidades, habla de agua, aire y tierra. Y no pone dentro de esa ecuación a las personas. Las personas son parte del ambiente también. Entonces, cuando uno mantiene relaciones con otros, también está teniendo un intercambio que afecta a su vida. Y en este caso, insisto, el tema de salud mental es un tema que vamos a terminar hablando en poco tiempo. Bueno, y otro tema que aparece en uno de los artículos es el de la educación, ¿no? Que también Sí, ha claro. sido muy golpeado, a pesar de que usted dice que ha aparecido como tema fundamental, se está discutiendo, pero tal vez no se discute como se debiera. No, por supuesto. Y la educación, además, que devela los problemas que tenemos, por ejemplo, de conectividad. Es decir, yo insisto en que para nuestros jóvenes lo que nosotros necesitamos sí o sí es igualdad de oportunidades. Todos los chicos deberían llegar, habiendo pasado por las distintas instancias de su vida hasta los 18 años, con las mismas oportunidades. A partir de allí es como una largada de una carrera de caballos y bueno, cada uno llega a ser según sus propias capacidades, según sus intereses y según sus posibilidades. Pero la igualdad de oportunidades tiene que estar. Y no me digas que es la misma en educación, hablando del tema que ya trajiste, el acceso a Internet, que hoy en día la gran mayoría de la educación es a distancia, de un chico misionero, de un chico de Santa Cruz, de acá mismo, de alguna villa lateral, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, o un chico de Río Norte. No es lo mismo, es decir, las desigualdades que existen cada vez se ponen más en evidencia. Cada vez más. También trae aparejado una baja, especialmente en los países europeos, de natalidad, ¿no? Así es. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es por la pandemia, María. No, sí, claro. Hace rato que Europa se está envejeciendo, y es más, Europa está siendo ocupada muy lentamente por poblaciones extranjeras, sobre todo de los países árabes, musulmanes y demás. Fíjate que el alcalde de Londres hoy es un musulmán. Y Italia, por ejemplo, en 20 años va a tener una población totalmente envejecida. ¿Y quiénes van a ser los que cuiden a los viejos? Y africanos del norte, lo más probable. Yo estoy haciendo futurismo, ojo que... Uh-huh. pero digamos, intuyo, digamos, que van a venir esas cuestiones más o menos, porque ¿qué es lo que sucede? Una mujer, para poder mantener la especie, nada más, tiene que tener 2.1 hijos por pareja. ¿Por qué 2 hijos? Porque uno para ella y otro para el padre, es decir, son dos adultos que desaparecen, tienen que quedar por lo menos 2 hijos para mantener la especie. Y ese punto 1 es por mortalidad infantil, por accidentes, pito, etc. Bueno, casi nadie llega ni siquiera a eso. Están en 1.4, 1.6, salvo en algunos lugares de África, porque, por ejemplo, había un mito de que en la Tierra, en el planeta, había superpoblación. Y eso es un mito. Si vos pones a todos los seres humanos codo con codo, entran a la ciudad de Los Ángeles. No es cierto que... No sabía ese dato. Bueno, no es cierto que haya superpoblación. El problema de tener 8.000 millones de personas, como somos 8.500 seremos en este momento, es cómo los alimentás, cómo los curás, cómo los educás. Ese es el problema. Y yo en eso soy absolutamente optimista, porque yo creo que de la mano de la tecnología, la ciencia y los avances, esas cosas se van a ir resolviendo. A mí no me cabe la menor duda. Entonces, yo creo que hay mucha alarma, mucho metida de miedo. Fíjate, por ejemplo, lo que pasa en Argentina, si querés que vengamos acá. Sí. Ahora hay un gran despelote porque quieren poner plataformas submarinas enfrente de Mar del Plata. Sí. Y sale gente sin reflexión, sin pensar nada de más. No pongan las plataformas submarinas. ¿Y sabes de dónde viene la manija para que son nuestros competidores en el tema de gas y petróleo? Ah. A ver, cuando vos te dicen, no, ustedes no tienen que hacer, pero ¿por qué vos sí lo haces? Y vos has tenido... Claro, porque es un negocio. Pero, escúchame, uno no ve a un holandés
a un sueco, a un noruego, con la cabeza empetrolada diciendo, mirá lo que están haciendo. No, no, los tipos tienen cientos de plataformas de extracción petrolera. Y no pasa nada, sí. Tienen niveles altísimos de control y seguridad. Eso hay que asegurarlo. Pero, y además, esas plataformas en Mar del Plata, ni las vería porque las proyecciones son que estarían entre 300 y 400 kilómetros fuera de la costa. Sí, sí. Con lo cual, la posibilidad de que aún habiendo un accidente es nula. A 4.000 kilómetros de profundidad, ¿no? Algo así. Un tema de ingeniería. 4.000 metros. 4.000 metros. Conrado. Perdón, sí. Sí, Marco. Sí, yo quería, a propósito de esta intención, obviamente, de buscar petróleo, de encontrarlo. Pero ya todos los países, o digamos, el mundo va hacia otra matriz energética. ¿Por qué tanta locura con el petróleo si sabemos que ya en 2000 y algo los autos, 2050, 2045, pero bueno, para la humanidad es nada, ya no se van a comenzar a fabricar autos a combustión fósil? Es decir... Bueno, muy buena pregunta, Marco. Y te aclaro, no es soberbia, por favor, no lo tomes de esa manera, pero yo estoy en estos temas desde el año 94 que vengo trabajando con energías renovables en el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía en España, en Madrid. El tema es el siguiente: las energías renovables, de las cuales yo soy el primer abanderado, tienen varios problemas que resolver en el tiempo. Claro. Yo no sé si vos sabías que los primeros autos de la historia eran eléctricos. Y tenían exactamente los mismos problemas que tienen los autos eléctricos hoy, que eran el peso de las baterías y la autonomía. La autonomía, sí. Exactamente. Entonces, cuando descubrieron el petróleo, dijeron, zafamos del problema de los autos eléctricos, y se volcaron al motor a combustión, sin saber, no eran gente mala, es decir, no es que vamos a contaminar el mundo, no tenían idea de eso. Lógico. Ahora, el problema de las energías renovables es, primero, que no todas son tan limpias. Digamos, son limpias en la producción, claro, pero hay que ver cómo haces la producción de los elementos para eso, cómo se construyen los paneles solares, construyen los molinos eólicos y demás. Eso es un tema. Y por otro lado, el mayor problema que tienen las energías renovables es que no son permanentes, es decir, que, por ejemplo, un día hay viento, otro día no. Un día hay sol, otro día está nublado y cae granizo, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa cuando vos no podés producir con energías renovables? Vas a tener que tener o un sistema de acumulación de las energías renovables para luego largarlo cuando no te está produciendo, o tener lo que yo llamo esto, por eso yo no estoy en desacuerdo en nuestros países, ojo, en la producción de gas y petróleo. ¿Por qué? A pesar de que yo soy consciente del daño que produce. Pero la Argentina necesita desarrollo. Si vos me preguntás cuál es nuestro mayor problema ambiental, es la pobreza. Entonces nosotros tenemos que producir riqueza para salir de la pobreza. Después de que nosotros seamos un país en serio, con gente sana, con gente educada, con gente que tenga acceso a la salud y demás, que esté en el sistema, pues empecemos a hablar. Que esa gente esté en el sistema, digamos. Claro. En cambio, vos fíjate que todos aquellos que nos critican por hacer estas cosas son los que lo vienen haciendo y no quieren que nosotros estemos en la lista. Es muy curioso cuando vos decís, mira, no voy a dar nombres, pero digamos, los países desarrollados que tienen sus plataformas, ellos son los que nos están diciendo, no, pero ustedes no tienen que meterse porque es peligroso. Y para vos no. Entonces, lo que digo es, yo no estoy, que se me entienda bien, no estoy a favor de los combustibles fósiles. Lo que estoy diciendo es que vamos a necesitar una transición entre los combustibles fósiles y las renovables que además tengan solucionado el tema de la permanencia en la producción de energía, porque acá el tema es producción de energía. Cuanto más energía produzca un país, más posibilidades tiene de desarrollar industrias, ok. Pero, por ejemplo, el gas yo lo considero un combustible de transición. No es tan perjudicial como el petróleo, pero tampoco es una energía. Yo no lo considero energía renovable, a pesar de que la Unión Europea acaba de declarar combustible verde la energía nuclear y al gas.
Yo al gas, a la energía nuclear no la considero de ninguna manera, porque a menos que sí han avanzado muchísimo el sistema de control y seguridad después de Chernobyl y Fukushima, han avanzado muchísimo, pero seguís teniendo el problema de los residuos. Pero el gas sí podría ser considerado un elemento que contamina muchísimo menos que el petróleo y te puede llegar a dar esa transición entre los combustibles fósiles y las energías renovables. Por eso digo, pero ojo, lo estoy pensando desde nuestro punto de vista. Si vos me decís, a los alemanes, no, los alemanes ya lo tienen todo. Es más, ellos ya se gastaron todos sus recursos. Ellos levantan el dedito, no estoy hablando de los alemanes, digo Europa y Estados Unidos, China incluso, con todos los problemas que tienen, levantan el dedito y dicen, no, pero ustedes no deberían hacer tal cosa. Ah, pero ustedes sí. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen para el desarrollo de su pueblo. Y eso es lo que yo exijo, que nosotros lo que tenemos que pensar primero es en el desarrollo de nuestros pueblos. Y, por supuesto, si podemos tener en cuenta la mayor cantidad posible de elementos que no sean contaminantes, por supuesto. Pero digo, primero está el desarrollo de la Argentina. Con una Argentina desarrollada, entonces, a igualdad, digamos, con otros países, entonces no podemos sentar a hablar. Conrado, un placer como cada vez que podemos hablar con vos. Pero, María Armenia, es un gusto enorme. Cuando quieras que seguir charlando sobre estos temas, encantado. Apasionante. Y siempre a disposición de ustedes. Un abrazo a Marco y bueno, espero escucharlos el próximo sábado. A ver claro que sí, muchas gracias. Un beso grande. Gracias. Bueno, Marcos, hemos conversado con el licenciado Conrado Laigle, que es director de la Asociación Civil de Estudios Populares, ACEP, y consultor de desarrollo sustentable en muchas partes del mundo.